doctor Guillermo Manuel Molinari Palomino, psicólogo, educador y es viceministro de Gestión Pedagógica del Minedo. Vamos a hablar sobre una educación para formar ciudadanos con sentido humano. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Frida. Aquí encantado de estar en tu programa y que podamos conversar acerca de algo tan importante como es la educación, que es el motor que mueve a toda nación. ¿Cómo cree usted, doctor, que la educación puede formar ciudadanos con un verdadero sentido humano? No quiere decir que nuestra educación haya sido una educación que no ha rendido frutos, porque si no, no estaríamos nosotros sentados aquí. Sí ha rendido frutos, pero no ha sido una educación que precisamente fortalezca mucho más los valores, los principios. Responsabilidad para ser un buen ciudadano. Encuestas en los años 2008 al 2012 nos decían que los principales problemas eran la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Y la corrupción. Y una última encuesta entre el año 23 al 25 nos vuelve a repetir que los resultados son los mismos. O sea, quiere decir que aún con mucha educación no hemos cambiado el tema. Entonces hay que generar cambios en un mundo donde todos los días vivimos incertidumbre, cambios en una velocidad impresionante por el avance de la ciencia y la tecnología, y todo eso impacta en el cerebro humano, en el cerebro de nuestros niños, en el cerebro. Desde que un maestro se para delante de sus alumnos, ya los está impactando con solo su presencia, más aún si es que él no transmite esos principios y valores. Quizás a veces nos centramos como educadores por la presión también de los padres, ¿no? Más en el conocer, ¿no? Que en el ser. Entonces, las escuelas, ¿qué función podrían cumplir con respecto a la ética, a la moral, a esa conciencia social que debe tener un estudiante? Qué interesante lo que tú estás mencionando, porque es como si nosotros hubiéramos estado formando, ¿no es cierto?, a nuestros niños bajo un esquema en que el conocimiento es lo fundamental, lo académico y los resultados son lo principal, en donde necesitamos muchachos muy inteligentes, no importa que se porten mal, pero son inteligentes, ¿no es cierto? Y les perdonamos todo y les pasamos todo. O jóvenes que estén más dedicados a otros aspectos que no son precisamente que sean responsables, que sean honestos, que sean empáticos, que sean ellos afectuosos, tolerantes, ¿no? Y todos estos valores. O sea, hay que cambiar el paradigma. Y ese cambio de paradigma entonces genera un cambio y una disrupción en la educación. Necesitamos cambiar la educación, transformarla, para precisamente lograr esos ciudadanos con más sentido humano. Hoy en día decimos mucho que queremos transformar el mundo que tenemos por el que queremos, ¿no? Y todos coincidimos en que queremos un mundo mejor, pero para lograr ese mundo mejor necesitamos que nuestros estudiantes logren competencias. ¿Cuáles serían esas competencias que debe desarrollar un estudiante para el futuro? Bien, estas competencias están muy ligadas al poder tener éxito frente a los retos y desafíos que presenta el futuro. Una de las cosas que, por ejemplo, podemos ver en otras naciones es cómo a los niños se les establece hábitos desde muy temprana edad. Son capaces de limpiar sus aulas y no hay ninguna queja de los padres de familia. Son capaces de trasladarse desde su casa al colegio y la ciudadanía los cuida sin necesidad de que tengan que ir con un guardián o alguien al costado. O naciones donde los alumnos son tan responsables que ya a muy tempranas edades ellos están viendo ya su futuro y qué es lo que van a hacer en el futuro. Entonces, quiere decir que las competencias que son requeridas tienen que ver en general y más aún con sus habilidades que los ayudan a acercarse al mundo. Algunos le llaman habilidades blandas, ¿no es cierto? Y cuando los empresarios están seleccionando, se preocupan más de estas habilidades, si son capaces de trabajar en equipo, si son tolerantes, si son personas empáticas. Si pueden trabajar bajo presión. Si pueden trabajar bajo presión y soportar el estrés. Aunque el estrés es bueno, hay estrés bueno, pero hay estrés tóxico, ¿no es cierto? También cuando las personas son capaces de compatibilizar sus valores con los valores de las instituciones a las que van. Que es fundamental trabajarlo desde las escuelas, desde docentes que se sientan también humanos, ¿no? Humanizadores para poder
formar jóvenes ciudadanos humanizados, ¿no? En ese sentido, una de las cosas importantes, y eso hay que decírselo a las autoridades, es el tema que tiene que ver con la salud mental. Y la salud mental es de todos, o sea, la salud mental no solo hay que construirla con los alumnos, hay que construirla de quienes dirigen las escuelas, quienes están en las escuelas y también con las familias. Eso sí que es fundamental, ¿no? Ahora sabemos que tiene también suma importancia el hecho de enseñarles a nuestros jóvenes, a estudiantes, sobre la diversidad cultural, ¿no? Hoy hablamos también de la inclusión, de las barreras, más que inclusión, las barreras, ¿no? Que son prácticamente situaciones que se presentan en el entorno. Entonces, la importancia que cubre el que valores la cultura, la diversidad cultural. Bueno, es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro que tiene 48 lenguas, ¿no? De las cuales 44 son amazónicas, más la lengua castellana o española que le decimos. Adicionalmente somos un país muy multicultural, multiétnico, ¿no? Y las características del sur no son necesariamente las del norte del país, ni las de la Amazonía, ni las de acá de Lima. Entonces, eso también es una riqueza, ¿no? Que deberíamos aprovechar al máximo. Pero todo esto implica también cambios en el currículum. Eso. Hablamos de una malla curricular. Un currículum que quedó desfasado con la venida de la pandemia. ¿Eh? Cuidado. Fue aprobado antes de la pandemia sin tener en cuenta todos los cambios que nos ha originado la pandemia. Y estos cambios que han sido tan vertiginosos, ¿no? Y que hoy día mismo, por ejemplo, estamos viendo que se requieren ya de otra malla curricular que sea más contextualizada, que se pueda realmente lograr en el estudiante ese interés y esa utilidad, ¿no? Porque muchos de ellos dicen, ¿y esto para qué me sirve, no? Sí, claro. Tú estás precisando algo, ¿no? Si yo voy a estar sujeto a un aprendizaje, lo que estoy buscando es esto cómo lo aplico en mi vida. ¿Qué resultados con esto, cómo obtengo éxito, cómo obtengo logros? Porque finalmente la educación lo que debe deparar a las personas es felicidad. Y la felicidad se va consiguiendo en la medida que las personas van superando retos, superando desafíos, logrando objetivos, metas, ¿no es cierto?, que están a su alcance y las que no están tan bien. Pero lo más importante entonces es cómo hacemos que haya un currículo que esté apuntando precisamente a aquello que la misma pandemia nos dejó, ¿no? Porque la pandemia nos dejó estar viviendo enclaustrados y alguien nos metió mucho tiempo en nuestras casas, ¿no? Sin entender que necesitábamos comunicarnos más. Cuando estos chicos salen de sus casas para la presencialidad, los profesores tampoco estaban preparados y no pudieron contenerlos emocionalmente. Sí, y se ha visto pues toda la necesidad que hay que, incluso hasta ahora, ¿no? Que se viene dando ante la situación que vivimos, también hay una situación con el tema de la inseguridad, ¿no? Bueno, eso es un reto que tienen los gobiernos, ¿no? Pero que tenemos la necesidad de solucionarlo desde las escuelas también. Porque las escuelas no pueden ser lugares donde ya no hay el respeto mínimo ni a sus autoridades, ni entre los estudiantes, ni entre los padres de familia, ni a los maestros, ¿no? A los cuales a veces hasta dentro de las aulas se les amenaza. Y lo vemos. O los chicos que salen y fuera de la escuela pelean, ¿no? Entonces, es más, hay bandas que se preocupan de buscar precisamente en las escuelas a los jóvenes, a los chicos, a los adolescentes, que al tener una situación personal de evolución donde no controlan emociones, son fácilmente captados por ellos, ¿no? Sabemos que, claro, necesitamos, y hoy en día nuestros jóvenes, no sé por qué razón, no se promueve la resiliencia, ¿no? Están acostumbrados a ser intolerantes a la frustración. Tenemos a padres, a madres que se acercan y dicen, déjelo si no quiere hacer. Ya lo hará cuando llegue a casa. Y entonces, la importancia de formar a nuestros niños jóvenes en resiliencia. Sí, en primer lugar somos un país muy resiliente, ¿ah? Porque hemos pasado por crisis muy fuertes, más fuertes que otras naciones, y sin embargo seguimos adelante. Fuertes. Si no, mírenlo, está todo expresado en nuestra economía, ¿no? Oh, sí. Mientras otros estaban en crisis, nosotros el Perú es el que mejor. Pudimos salir adelante, en la región, ¿no es cierto? ¿no? Y en la región, ¿no? Pero no solo eso, sino que estos elementos como la resiliencia, la tolerancia y todo ello, tienen que estar incluidos pero explícitos en un currículum. Si no, al maestro, ¿cómo le sirve de referencia a ello?
si no lo tiene explícito en el currículo. ¿Cómo lo programa? ¿Cómo lo planifica? Y entonces, ¿cómo encuentra mecanismos, estrategias, metodologías para llevarlo a cabo? Exacto, pero también sumamente vital el hecho de el papel que le damos a nuestros docentes, a nuestros directores, mientras no los empoderemos y los desautoricemos, yo creo que poco o nada se podría hacer, ¿no? Los maestros son el eje de la educación, son el eje principal, son la esencia, y los estudios ya lo dicen. Si hay un buen maestro, habrán buenos alumnos, ¿no? Frente a todo maestro de calidad, habrá estudiantes que logren la calidad en sus aprendizajes. Finalmente, doctor, ¿qué mensaje nos dejaría a los jóvenes para que se formen siendo ciudadanos globales que tanto necesitamos? Hoy he estado temprano en una escuela pública con chicos de 6º grado de primaria que estoy apadrinando. Y precisamente a ellos les decía, ¿no? Un reto que tienen ustedes es ser cada día mejores ciudadanos, mejores personas. Y eso se comienza en la relación que se da entre ustedes, en su comunicación, en el respeto por sus principios, por su persona misma. Y todo respeto comienza de la parte interior de uno. Solo si uno se respeta, puede respetar a los demás. Jóvenes, primero aprendamos a escuchar. Una de las cosas importantes en la vida es saber escuchar y estar abierto a escuchar de todas las posiciones para tomar buenas decisiones. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Ahí tienen el gran consejo del doctor Guillermo Molinari. Y así es que ya lo saben, para tomar las mejores decisiones hay que estar informados y sobre todo teniendo esa conciencia de ser un ciudadano de bien. Con esto nos vamos a una pausa comercial y retornamos.